Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Eh, Nuestra condición de siervo, eso es lo que yo rescataba del devocional. Eh, un llamado transversal a todos a veces creemos que la condición de siervo tiene que ver con simplemente el hacer algo. Si yo hago algo, me transformo en un siervo, y si no estoy haciendo nada, no soy un siervo. Pero servicio, perdón, como lo está diciendo, la condición de siervo tiene que ver con nuestra forma de vivir. Porque ahora lamentablemente no hay quien pase la ofrenda. No podíamos decir eso. No hay quien haga el aseo en la iglesia. Aunque quizás sí estará la pastora, quizás alguien allá en la casa haciendo el aseo. Eh, pero ya ninguno de nosotros podemos decir que estamos haciendo esas cosas. Entonces por eso hemos dejado de ser siervos del Señor. Cierto que no. Nuestra condición de servicio tiene que ver con nuestra vida, ¿cierto? Eh, Y como bien decía la palabra ahí en hebreo, que es una exaltación de Jesucristo por sobre Moisés, si Jesucristo siempre va a estar por encima de cualquier cosa que nosotros hagamos, por muy, muy genial que nos creamos, como Freddy Turbina, inmortales, no es la gloria siempre es del Señor, siempre es de Él. Y bien, en honor a la hora, vamos a ir a lo que nos convoca, ¿cierto? El libro de Samuel. Hoy día ya entraríamos en el capítulo 8. Hoy en nuestra cuarta lección del libro de Samuel. Tengo la secreta esperanza de que hagamos por lo menos el primer libro, aunque está difícil. Pero bien, el Señor dirá. Sobre la semana pasada, alguien que nos pueda comentar brevemente qué le quedó, qué recuerda de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el capítulo 4, el 5, el 6 y el 7. Vimos esos 4 capítulos. No sé si alguien voluntariamente quisiera comentarnos un poco qué le quedó de la semana pasada. ¿Algún texto, algún acontecimiento que haya relatado el libro? Cuando volvió el arca sola a Israel. Eso te recuerdas de eso. Y sí, ¿cierto? La semana pasada veíamos cómo los filisteos tomaban cautiva el arca y Jehová de forma autónoma, sin la ayuda de nadie, venció a los filisteos y retornó el arca a Israel. ¿Alguien más? Aunque sea breve, no hay problema. Algo. La idea es empezar un poco a refrescar la memoria y también porque esto es un continuo. O sea, lo que vimos la semana pasada es necesario y es necesario tenerlo presente para lo que viene ahora, hoy día. Hermano Guillermo. Solo una frase que dijiste, eh, es más fácil traer el cajón que arrepentirse, y que nuestra hermana Clara también asintió y aportó. Esa sola frase marcadora. Es más fácil apegarse al rito, apegarse a la religión, meterse debajo del techo de una iglesia. Es más fácil que arrepentirse y vivir como cristiano. Eso. Amén. Amén. Ese es un buen ejercicio de lo que hace nuestro hermano Guillermo, el poder resumir de repente lo que se aprendió o lo que uno aprendió en una clase en una sola frase. Una vez un hermano de la iglesia de Coquimbo, en un campamento de jóvenes, nos invitó a hacer esa actividad. Él es psicólogo. Y nos dijo, lo que hemos visto hasta ahora, o lo que usted ha recibido hasta ahora, resúmalo en una frase. Haga esa actividad. Es difícil, muchas veces es difícil, pero es un buen ejercicio y no todos van a tener la misma frase, porque no todos les habló de la misma forma. Entonces nuestro hermano Guillermo nos decía, es más fácil traer el cajón que arrepentirse, ¿cierto? Es un buen resumen
para quizás lo que vimos la semana pasada. No sé si alguien pudiese añadir una otra frase a lo que recibió la semana pasada, pastora. Cuando Samuel lleva a Israel a la victoria y él toma unas piedras y hace un altar y puso ahí el nombre de Ebenezer, lo que siempre decimos. Ojalá se cumpla en nuestra vida. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Sí, buen resumen igual, porque en gran parte lo que vimos la semana pasada era que Jehová no dependía y no nos necesitaba a nosotros para las victorias, ¿cierto? Que era como una conclusión de lo que veníamos viendo hace rato en los libros históricos, que Jehová siempre les achicaba un poco la fuerza militar para que no se llevara la gloria, para que ellos entendieran que no era por su fuerza. Pero como nunca lo entendían, tal como nosotros, tuvo que llegar hasta este punto, o sea, el máximo de esa expresión. No fue nadie a la batalla, y aún así Jehová ganó, ¿cierto? Y era porque Jehová siempre ha sido el Ebenezer, pues el que los ha rodeado, el que los sustentaba, Se podría siempre decir, Dani, ha sido. se podría decir de que él es quien pelea nuestras batallas muchas veces, siempre, siempre. Yo creo que siempre las pelea él puede ganar con poco, con mucho o con nadie, él solo, él solo. Y muchas veces estamos en esas situaciones que él pelea nuestras batallas familiares personales, como iglesia, como una nación también, pero él siempre es el que presta la batalla y él es el que siempre saca la victoria, él es el que vence, no nosotros. Y es como tú decías, no por nuestras capacidades, no por nuestras habilidades, sino porque Él es Dios y que podamos reconocer siempre que tengamos dependencia de Él, que sin Él somos menos que la nada. Eso, mi hermano, bendiciones. Amén. Así es, ayer el Gonza recordaba ese texto en los jóvenes, ¿cierto? La consideración que tiene el Señor de nosotros finalmente y no es que solamente sea como un menosprecio del Señor a nuestra persona, sino es que es la realidad. Aunque nos juntara a todos, somos menos que nada, ¿cierto? Y es verdad. Y es un poco también, y lo que igual comentaba nuestra hermana Rosa, algo que yo también he vivido, y me imagino que muchos de ustedes lo han pasado, el tema de la ansiedad, ¿cierto? Estas crisis, que a veces caen en unas crisis de pánico, que así se llaman, o así se denominan, estas crisis de pánico. Y es un poco el olvido de esta palabra. Creer que la victoria está en nosotros. Y sí, en parte tenemos que esforzarnos, siempre la palabra nos llamaba a esforzarnos, pero ¿esforzarnos a qué? ¿A qué? Y eso es lo importante, el dirigir en nuestras vidas a lo que corresponde, porque, y creo que también es parte de lo que hemos visto en los libros históricos. Jehová nunca le ha demandado, y va a ver si Dios permite, seguimos avanzando en las historias, nunca les pide que no vayan a practicar más, vuélvanse más diestros en la batalla, ¿cierto? No compren más carros, más caballos, para que puedan tener una victoria sobre sus enemigos. Nunca ha sido esa la ordenanza del Señor. Y se me viene a la memoria rápido, así lo que viene por delante, el encuentro del Señor con Salomón, cuando Salomón le pide sabiduría. Y Jehová, cierto, fue agradable a sus ojos y le dice que no solamente le va a dar sabiduría, sino que le va a añadir y le pide solamente una cosa, que ande en los caminos de David su padre. Es lo único que pide, es lo que siempre ha pedido el Señor y es lo que nos ha pedido siempre a nosotros. Nunca nos ha pedido, no, trasnocha y cranea y darle vuelta a las cosas y calcula, porque la palabra dice, o sea, si voy a construir algo, tengo que sacar los cálculos, ¿cierto? No vaya a quedar corto, sí, pero nosotros exageramos esa cuota, ¿cierto? No va a ese punto. Y quizás, perdón que me haya alargado un poco, pero creo que es una situación que estamos viviendo todos de una u otra forma, el tema de la ansiedad. Nos ocurre, me ocurre.
Y de repente creemos que es un agente externo a nosotros lo que nos provoca eso. Y finalmente en nuestro corazón que olvida esto que vimos un poco la semana pasada, ¿cierto? Es Jehová el que pelea, el que pelea las batallas. Jehová, de él es la victoria. Bien, no quiero extenderme más. Vamos al libro de Samuel. Voy a leer desde el capítulo 7. Un par de versículos del capítulo 7. Dice así la palabra del Señor, el versículo 15. O menos, desde el 12. Desde el 12. Capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos, que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Ya? Es importante notar esto, lo del versículo 15 al 17, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver un poco más en el capítulo 8 y 9, que es la elección del nuevo rey. Es importante tener presente de que había una actividad que hacía el profeta o el juez Samuel, que lo hacía todos los años. Él hacía un circuito, hacía una gira. Iba a estas 3 ciudades, ¿cierto? Iba a Betel, iba a Gilgal y iba a Mizpa, ¿cierto? Y era una actividad que hacía todos los años. Por ende, era de esperar que el pueblo saliera al encuentro de Samuel en esas fechas, en esos lugares, dependiendo, obviamente, de donde viviera. Era una práctica que debía ser anual. ¿Ya? Vamos al capítulo 8. Aquí empezamos con los dramas. Salimos del Ebenezer, de lo bonito que el Señor nos ha ayudado, empezamos el capítulo 8 y empezamos con los dramas, y este sí que es dramón. Esto es peor que haber perdido el arca. Versículo 1. Y si usted quiere, vamos comentando, usted sabe, se desmutea, pide la palabra. Versículo 1. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Ya? Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y le voy a invitar a que abra en Deuteronomio, capítulo 16, el versículo 18 al 20. Deuteronomio 16, del 18 al 20. Un voluntario, por favor, que nos acompañe con esa lectura, que nos ayude. Amén. Gracias, Gonzi. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Había asiento una legislación
en torno a la institución de los jueces. Y lo que más destacaba, ¿cierto? Y lo que más pedía el Señor era: estimados, no tuerzan el derecho, no hagan acepción de personas, no tomen soborno, porque el soborno ciega los ojos, dice, de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y aquí viene un texto que me llama la atención: la justicia seguirás. Y el otro día hablaba un poco acerca de la justicia, no recuerdo, creo que el día viernes tocaba un poco la palabra, o no sé si está en una conversación con el Gonz, miento, en el día jueves en el discipulado que estábamos ahí con el Gonza, la palabra un poco hablaba acerca de la justicia, de que pedimos justicia, ¿cierto? Hoy día los movimientos sociales están pidiendo justicia. Y es importante siempre notar de que no podemos definir justicia excluyendo al Señor. Cualquier definición que nosotros hagamos de justicia que excluya a Dios es cualquier cosa menos justicia. Porque nosotros como seres humanos, como hombres, caemos siempre en lo del versículo 19. Y eso es normal. Podemos decir que es normal que el ser humano, sin el Señor, le ocurra esto. Es normal. En su momento, cuando hubieron los movimientos sociales en años anteriores, sobre el tema de la educación, se levantaron unos jóvenes, ¿cierto? Como cabeza de los movimientos, y se esperaba que estos fueran unos paladines de la justicia, ¿cierto? Que vinieran a renovar un poco las prácticas indebidas, ¿cierto? De la política chilena. Y no sé cuántos años han pasado. Esto fue de la Revolución Pingüina, ¿cierto? O vinieron después de eso, no me acuerdo. No me acuerdo, ya son años después. La Pero Revolución Pingüina. pero algunos más de alguno quizás puso la esperanza. Dijo, no, en Giorgio Jackson tiene buen apellido, así que no, de más, o en algunos, En la Camila. en Camila Vallejo, ¿cierto? En la Camila Vallejo. No sé, pensamos que, o más de alguno pensó, no sé si yo no en particular creo que no, pero pasados los años hemos visto que finalmente las prácticas han caído en las mismas prácticas. Aquellos que, como Star Wars, ¿cierto, Gonza? Se convirtieron en aquello que juraron destruir. Y es así, es así. Sin el Señor, todos nosotros caemos en estas prácticas, en el hacer acepción de personas. Es muy de nosotros. Nosotros hacemos acepción de personas por situación social, ¿cierto? Por apariencia física, por un montón de situaciones, incluso dentro de la iglesia, nosotros mismos. Y haga usted el mea culpa, yo lo hago de manera particular. Muchas veces hice acepción de personas. De repente considero algunos más dignos de algunas otras cosas, de algunas cosas, incluso del perdón del Señor. Y solamente son acepciones de personas mías. El soborno, como decía un hombre, todo hombre tiene su precio, y el que dice que no, solamente se cotiza más caro, ¿cierto? Y es así somos nosotros sin el Señor. Y bien, era el cuidado que tenía que tener el pueblo de Israel, o más que el pueblo de Israel, los jueces que fueran puestos, ¿cierto? Y dice la palabra que Samuel, habiendo envejecido, él puso, ¿cierto?, por jueces a sus hijos. Y la palabra en el versículo 2 nos dice sus nombres, ¿cierto? Joel, y Abías. Y nos dice algo que es importante, que eran jueces en una parte en particular. Eran jueces en Berseba. No sé si por solicitud de Samuel o por elección de ellos, pero estos tipos eran jueces, sí, Samuel los puso por jueces, pero estaban haciendo de jueces en una de las partes más lejanas de Israel. Es como decir que, claro, Samuel los puso por jueces, pero
los mandó a Punta Arenas. Estos tipos estaban en Punta Arenas. Allá los mandó a ejercer la labor de juez. Y el versículo 3 nos dice algo triste. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Lo que veníamos comentando un poco del libro de Deuteronomio, ¿cierto? ¿Alguien que me pueda leer el Salmos 15:5, por favor? Amén. Mira, 15:5 si puedes, por favor, lee todo el 15. Es breve, son 5 versículos. dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. El que hace estas cosas, ¿cierto?, no resbalará jamás. Porque queremos a veces que esta solicitud que hace el Señor es para los jueces, es como para un grupo determinado dentro del pueblo del Señor. Pero aquí el libro de Salmos nos involucra a todos, ¿cierto? Nos involucra a todos porque dice, ¿quién estará en el tabernáculo? ¿Quién va a morar en el monte del Señor? A veces nos quedamos con que sí, el Señor nos dio el libre acceso y hoy día entramos y entremos así nomás, pues, así como se nos ocurra entrar al templo, a la presencia del Señor. Pero este capítulo es un poco difícil, por decirlo menos. Porque nos habla de tener que andar en integridad, ¿cierto? De vivir en integridad. Dice, el que habla verdad en su corazón, ¿cierto? Y toca un poco de lo que hacían estos muchachos, esto del, ¿cierto? El cohecho. El dar, dice, la calumnia, el hacer mal al prójimo. Y es importante, que esto es para todos nosotros. Y lo que nos dice la palabra, que el que hiciera estas cosas no va a resbalar jamás. Pero lamentablemente en estos jóvenes estaba ocurriendo. Había una perversión, ¿cierto?, de la justicia del Señor. Y a causa de esto, versículo 4 del capítulo 8. Danielito, una cosita antes. Sí, Sí, decir, a lo mejor refrendar de que la justicia del hombre parte en el corazón. Cuando el corazón es un corazón torcido, comenzamos a perder estos valores y por ende se pierden, y valga la redundancia, los valores y principios sobre los cuales debiera establecer el hombre su persona, su personalidad en este caso. Por ejemplo, yo estuve durante este tiempo, he tenido mucho tiempo para estudiar y estuve viendo el tema de los apellidos, sus orígenes, de los orígenes de los apellidos. Y me llamó la atención, por ejemplo, que tienen mucha relación con lo que la persona es. Los apellidos tienen relación con lo que la persona es. Eso se inició en el principio, cuando recién se empezaron a apellidar las personas. Por ejemplo, ¿por qué la persona lleva un apellido, por ejemplo, Zapatero? ¿Por qué tenía un oficio de zapatero? De repente hay un apellido Holgazán, ¿por qué no? No sé si me entienden. Entonces, tiene que ver, digamos, con lo que está en el corazón. Y generalmente nosotros tenemos una tendencia también a pensar de cuando una persona, por ejemplo, no, ese es ladrón, porque en algún momento lo vio, si no es ninguna mentira. De repente, por ejemplo, nosotros, ¿por qué sabemos que Jackson es un vendido?
porque dijo algo en el principio que nunca lo practicó. Y hoy día, por ejemplo, quedó a la luz eso. Entonces, todas esas cosas dejan entrever lo que está en el corazón. Por eso que yo decía, la justicia parte en el corazón del hombre. Ahora, ¿cuándo va a partir sin Dios en el corazón del hombre? Nunca. Con Dios conocemos la justicia. Él es nuestra justicia, ya lo decía la palabra, Jehová, justicia nuestra, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros podemos entrar en este camino de verdad, justicia, honestidad, no sé, los valores que usted le puede imprimir, tienen que ver solamente con el conocimiento de Dios. Nadie es justo mientras no sea puesta a prueba su justicia. Nadie es verdadero si no es probada su verdad. Nadie es honesto hasta que no tiene un montón de plata por delante. Si tiene un montón de plata por delante, a lo mejor el honesto ahí va a quedar en evidencia, que no era honesto, que era más bien el ladrón, vendido, recibía cohechos, se dejaba sobornar, etcétera, etcétera. Entonces, que de alguna manera podamos entender de que cuando el hombre se aleja de Dios, pierde los principios fundamentales sobre los cuales se echan los cimientos de nuestra personalidad. Eso. Amén. Sí, y importante, sí, quizás nos vamos a detener, quizás no vamos a avanzar lo que yo pretendía avanzar, pero a veces creemos que este tema es lejano de nosotros. Como ninguno acá tiene quizás un cargo público, ¿alguno tiene algún cargo público por ahí? Quizás. Si hay un notario, si hubiera un notario tiene que pura avisar, porque tener un contacto de notarios ahí nos salvaría mucho. Pero en las cosas que hacemos, a veces en las labores que tenemos cada uno, sí, para no hacer fila, es verdad. Nosotros pudiésemos caer en estas situaciones. Y tenemos que detenernos y ser rigurosos y ¿considerar qué? Primero a Jesucristo. Porque esta descripción del capítulo 15 del libro de Salmos es una descripción de Jesucristo. Es una descripción de Jesucristo. A veces nosotros solamente lo vemos como un listado de cosas que tenemos que hacer, pero es una descripción de la persona de Jesucristo. Quien jurando aún en perjuicio suyo, no por eso cambia. ¿Y quién es ese? Ese es Jesucristo. Es Jesucristo el que sabía lo que le iba a ocurrir, pero aún así Él mantuvo y quiso ser la justicia, porque él para nosotros hoy es la justicia de Dios, ¿cierto? Es Jesucristo. Nunca tenemos que olvidar que tenemos que mirarlo a Él. A veces intentamos imitar a las personas en sus prácticas, pero lo importante nosotros siempre es considerar a Jesucristo en esto. Él nunca se dejó sobornar, no se dejó pervertir. Él lo quisieron meter en la política, él lo quisieron meter en revoluciones sociales, a él lo quisieron meter en un montón de cuestiones. Y él no se dejó mover de su forma de pensar. Y cuando digo su forma de pensar, hablo de la forma de pensar del Señor. Porque él hacía lo que su padre le decía. Nada más y nada menos, ¿cierto? Era solamente, era eso. Y sí es importante el que revisemos nosotros. Como decía el pastor, nuestros apellidos. No es que voy a revisar yo qué significa alcaide o considerar por qué Algonza se llama Vega Mercado. No es eso, pero quizás hoy día el mundo nos ha puesto un apodo, un apellido, un calificativo. Quizás en nuestros trabajos o en nuestras familias se nos ha puesto un apellido y el apellido no es hijo de Dios. Quizás el apellido es otro, es avaricia. Quizás el apellido es, no sé, póngale usted el apellido que quiera, pero revisar cuál es el testimonio que hay de nosotros. Quizás hoy día nos admiremos un poco de estos jóvenes, que eran, hoy como eran los hijos de Samuel, no salieron como a su padre, pero nosotros a veces somos igual, no, poco y nada nos parecemos a nuestro padre. Y a causa de eso vino esto que leíamos, dice, versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen
todas las naciones. Y es complicado. El otro día se armó una conversación, que no me acuerdo quién fue que comentó, que normalmente se le inculpa a Samuel de la actitud de sus hijos, ¿cierto? Y por ahí alguien decía que en parte sí, en parte no, porque los jóvenes igual tenían, ¿cierto?, su responsabilidad. Y sí, es verdad. El problema es que yo veo acá en Samuel lo mismo que hubo en Elí, no hubo un estorbo. Por el contrario, pareciera que lo que hizo Samuel fue constituir los jueces, aunque en su práctica no eran correctas, y los mandó lejos, ocultando. No sé si le parece un poco cercana a esa práctica que nosotros tenemos. En vez de solucionar las cosas, las tapamos, ¿cierto? Intentamos tapar, le tiramos tierra, la metemos debajo de la alfombra. Y eso tarde o temprano traerá sus consecuencias. Promocionar Dani, Ay, Dani, Pastor y hermana yo, Clara. ya, Vamos, uno y uno. Pastor. no, iba a decir solamente promocionar y publicitar lo que no se puede. Es un error que cometen la mayoría de los pastores. Para, digamos, tomar un ejemplo cercano. Yo no puedo promocionar a mis hijos si mis hijos no tienen dedos para el piano. No puedo promocionar, por ejemplo, a familiares, o de repente, por ejemplo, nuestro círculo es el que funciona, los demás no funcionan. Yo encuentro que habla muy mal digamos, de los grupos de liderazgo. Y esto queda demostrado, digamos, en las empresas. No siempre los hijos hacen lo mismo que hicieron sus padres. Un padre podría haber sido un excelente empresario, un hombre visionario, y los hijos se encargan de destruir todo lo que los padres hicieron. Solamente eso, para ir acotando. Gracias, Pastor. Hermana Clara. yo pienso también que de repente nosotros formamos a nuestros hijos, los criamos, le damos los valores, las herramientas, las enseñanzas, pero luego de llegada a una edad los hijos toman sus propios caminos, sus propias decisiones, a pesar de nosotros, de lo que le pudimos haber inculcado, enseñado, transmitido. Y también, como decía el pastor, se ve lamentablemente mucho en el liderazgo, en los liderazgos de las iglesias, que uno piensa que es familia pastoral, que el hijo va a ser pastor, que el hijo del hijo va a ser pastor, que va a ser lo mismo que los anteriores pastores. Es como una herencia que se transmite, pero lamentablemente quizás tampoco fueron llamados al pastorado. Quizás el pastor, por tomar el ejemplo, tu pastor, él fue llamado al pastorado, con mi hermana, como su esposa, su compañera, pero quizás los hijos del pastor, ninguno esté llamado al pastorado. Y ahí a veces esperamos más, tenemos esas expectativas tan altas, porque son los hijos del pastor, y ponemos la mira ahí, es que tienen que cumplir esto porque son los hijos del pastor. Lo digo porque, no solamente porque lo he visto acá en Chile, lo he visto en Argentina, y he visto lamentablemente familias destruidas por esto, porque uno carga con eso, tienen que ser igual que el pastor, tienen que ser líderes porque son los hijos del pastor, porque el abuelo fue el pastor, porque el bisabuelo, porque el tatarabuelo, una cuestión de herencia, de tradición, y a veces no es así. Está obviamente en nosotros como padres el deber, obviamente, de instruir, como dice la palabra, al niño, al joven en los caminos del Señor, guiarlo, pero llegada a cierta edad, a pesar de lo que nos puede llegar a doler el corazón, y nos duele muchas veces, nos parte, se nos hace miles de pedazos, se nos hace añicos, los hijos toman decisiones muchas veces diametralmente opuestas a lo que nosotros le hemos inculcado como padres. Esa es mi humilde opinión. Amén. Sí, y así es, obviamente. Llegada a una edad nosotros tomamos nuestras decisiones. Pero sí, acá lo que pasa es que la palabra dice que el tema es que Samuel puso a sus hijos. Eso es lo que nos dice la palabra. Él los puso. No sé si él sabía cómo eran sus hijos. Quizás no, quizás no lo sabría, quizás no fuera como Elí, que no los estorbaba, dice, ¿no? Sí. Que no los amonestaba, que no los corregía, porque acá si uno se pone a leer el texto, no encuentras, o quizás simularon ser algo que no eran. También pasa en la iglesia, muchas veces pasa. Uno ve esas cosas, no sé, como
este tiene carisma para esto, este tiene uña de guitarrero, como quien dice, pero se simula muchas veces. Pero Dios, que conoce los corazones, que nos conoce, saca toda la luz en su tiempo. Sí, así es. Así es. Hermana Clara, igual le voy a pedir, y para todos, eso, por favor, se puede acotar, pero levanten su manito y le damos el audio cuando corresponde. Si no, yo igual me voy a ir mareando un poco y de repente quiero terminar una idea y se puede ir un poquitito. Vitan, vi que levantaste la mano. Brevemente, que se nos está yendo la hora. Ya. Bueno, está recordar la parábola de los talentos. Dice la parábola de los talentos que, bueno, todos la conocen, era un rey, creo, un padre que le dio talentos a 3 jóvenes. El que le dio 5 los trabajó, el que le dio 2 los trabajó. Pero ¿qué pasó con el que le dio un talento? ¿Qué le dijo? Le dijo, siervo, en el fondo le dijo incompetente. Te echaré en las tinieblas de afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Con esto, lo que pienso, hermano, es que si Dios nos da talentos, hermano, Dios para el piano, por así decirlo, hay que hacerlo. Porque Dios nos da un don, una capacidad para que la tengamos de florerito en la casa. Hay que hacerlo. Porque también la palabra dice que del Padre proviene el conocimiento y la inteligencia. Sí, eso, hermanos. Bien, gracias, Esteban. Entonces, en conclusión, lamentablemente estos hijos de Samuel, no replicaron, no andaban en el camino del Señor, ¿cierto? No hicieron bien su labor, no fueron fieles al Señor en su labor de jueces, ¿cierto? Y esto cayó justo como una excusa para los ancianos de Israel. Estamos todos de acuerdo, el servicio no es monárquico, como decíamos, el pastorado no es una monarquía, ¿cierto? No necesariamente los hijos del pastor tienen que ser pastores, y eso está bien, ¿cierto? Nadie se va a escandalizar, ni ninguna cosa por el estilo. No, los hijos de tal hermano que haga tal actividad tienen como heredar la función. Eso es un resorte exclusivo del Señor. Es un resorte exclusivo del Señor. Ni siquiera nuestro, es del Señor. Y hace poco recordaba cuando un hermano se le acercó a nuestro hermano Jorge y le pidió que por favor orara por sus manos porque él quería aprender a tocar piano. Y yo quedé así como, ¿what? ¿Qué onda? Porque, a ver, estamos todos de acuerdo, Jorge toca espectacular el piano, ¿cierto? Aquí creo que no hay duda de eso, es genial. Pero todos sabemos, ¿cierto?, que es entregado por el Señor. Fue un don dado por el Señor, y no solamente hay un don dado por el Señor, porque creemos que la cuestión a veces es mágica, creemos que, ay, Señor, enséñame esto y esto va a ser mágico. Son horas, y a mí me consta, yo lo vi, son horas y horas y horas de práctica. Nadie aprende a tocar piano como Jorge sin una dedicación. Es como queremos que el Señor nos utilice en la palabra y no leemos ni los pancitos de vida, ¿cierto? Memorizamos cualquier cosa menos la palabra del Señor. Mándenos a hablar no sé, de los diálogos de las películas, ¿cierto? Amén, dice el Gonza. Mándenos a hablar de cualquier cosa, pero de la palabra se nos olvida todo. También tiene que haber una dedicación de nosotros. Pero lo principal es el Señor. Es el Señor el que nos capacita y nos ubica en el lugar que Él quiere. Y una vez que el Señor nos pone en un lugar, tenemos que ser hallados fieles, ¿cierto? Tenemos que ser hallados fieles. Y estos hombres no fueron hallados fieles. Y eso fue, pero espectacular para los ancianos, porque dijeron, Samuel, tú estás viejito, tus hijos no son de los trigos muy limpios, ¿cierto? Entonces, queremos hacer algo. Ya no queremos que él, porque es esto lo que está diciendo el pueblo, no queremos que Jehová instituya un nuevo juez. Recuerda que veníamos del tiempo de los jueces, entonces era normal que después, pasado el tiempo de Samuel, Jehová levantara otro juez, ¿cierto? En algún momento, levantar un juez. Pero estos se adelantaron y dijeron, no, lo que queremos es bien simple, versículo 5. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y la Reina Valera lo dice de una forma magistral.
¿cierto? Lo traduce de manera magistral y dice, como tienen, ¿cierto? Todas las naciones. Y esta frase a mí siempre me hace recordar de inmediato a Sansón. ¿Se acuerda Sansón cuando Dalila le preguntaba cuál es la fuente, la raíz de tu fuerza? No, si me hicieran esto, me voy a convertir como en cualquiera de los hombres, ¿cierto? Como cualquiera de ellos. Hasta que, ¿cierto? Finalmente descubrió lo que, entre comillas, era la raíz de su fuerza, que finalmente no lo era, ¿cierto? No era el pelo, simplemente es el espíritu del Señor. Pero denota una intención que siempre ha estado en nuestros corazones, siempre. Y siempre viene y siempre vuelve, lamentablemente, cuando nuestro corazón se empieza a torcer, siempre vuelve. Que queremos ser como todas las naciones. Es un sentimiento con el que siempre estamos luchando. Nos encantaría vivir el Evangelio, pero seguir viviendo nuestras vidas como la vive el resto de los hombres, ¿cierto? Nos encantaría hacerlo. Gonza. Sí, justamente en la semana en clases lo conversábamos hablando creo que se llama constantinismo, que es la alianza que hace, ¿cierto?, el emperador romano Constantino con la iglesia. Y que es lo que muchas veces los evangélicos buscamos, ¿cierto? El pastor siempre lo recuerda, la marcha por Jesús, ¿cierto? Queremos hacer ahí fuerza, mostrar la fuerza que tiene la iglesia para hacer presión política, los poderes fácticos que les dicen, ¿cierto? Queremos usar el poder del mundo. Y en el fondo lo que estamos haciendo con eso es lo que estabas mencionando ahora. Querer ser igual que el mundo. Y algo que conversaba justamente con este tema de Constantino, era que Constantino vio el poder de la iglesia, el poder que la iglesia no vio en sí misma. Si la iglesia hubiese seguido el camino que estaba siguiendo, quizás hubiese seguido un poco más la persecución, pero hubiesen sido quizás más corazones transformados, y no hubiésemos caído en los errores que caímos. Pero muchas veces el mundo ve el poder que tiene Cristo y nosotros mismos no somos capaces de ver el poder que tiene Cristo. Y lo vemos en la, en la historia de Israel, ¿cierto? Más atrás, ¿cierto? Los filisteos temían a Jehová más que el mismo pueblo. Entonces, hay que tener ojo con eso. La iglesia tiene un poder que es el poder del evangelio. Y muchas veces somos nosotros quienes lo menosprecian. Y tenemos que tener harto ojo con eso. Eso. Sí, muchas gracias, Gonza. Y añadiendo un poquito a eso que mencionaba, esa práctica, el eclecticismo, ¿cierto? Este intentar conciliar cosas que son irreconciliables, trajo oscuridad, años, siglos de oscuridad, a la iglesia, podríamos, entre comillas, a la iglesia de Jesucristo. Aunque siempre Jehová, y bendito sea su nombre, siempre, porque Jehová siempre guarda un remanente. Siempre se guarda un remanente, siempre aún en los momentos más oscuros, Él toca corazones, ¿cierto? Con su luz para salir de esas prácticas. Pero es lamentable porque siempre como iglesia tenemos este deseo. Queremos ser como el resto de las naciones. Queremos vivir, queremos tener todo lo que ellos tienen, todo lo que el mundo tiene. Ahora último, queremos tener políticos, ojalá un presidente cristiano, un presidente evangélico. Si hubiese un presidente evangélico en este país, las cosas serían diferentes. Sí, serían diferentes. Lo más probable es que quería más la embarrada que como está ahora. Es lo más probable. Pastor está de acuerdo, Gonzalo, y varios están de acuerdo. Es muy probable. Pero queremos estar en los Grammy, ¿cierto? Queremos estar en todas esas situaciones, en esas convocatorias que el mundo hace. Queremos ser como ellos. Como decía la palabra el día de viernes, que hacemos un matrimonio y un matrimonio que es un momento que reviste es una ceremonia importante delante de Dios,
¿cierto? Que finalmente es eso, ¿cierto? Son dos personas que delante de un par de testigos y delante del Señor hacen una promesa importante que va a involucrar gran parte de sus vidas, gran parte de sus vidas, y nosotros la hemos transformado en otra cosa, porque queremos ser como ellos, ¿cierto? Porque no puede faltar el baile, no puede faltar el alcohol, ¿cierto? El otro día hablábamos con un hermano y me decía, pucha, aún recuerdo cuando en tu matrimonio se fueron no sé cuántas botellas de vino y desaparecieron y nadie las usó, ¿cierto? Y se perdieron. Y sí, es verdad, podríamos haber hecho alguna otra cosita. Pero queremos vivir como ellos. Y estos ancianos querían hacer eso. Querían tener un rey. Constitúyenos un rey, como tienen todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y es importante notar el carácter aquí igual de Samuel, porque está bien que no le agradara esa pedida, era porque tenía la sabiduría del Señor. Pero, ¿qué hizo el varón de Dios cuando vio esto? No se entrampó enseguida en una discusión con el pueblo, porque usted sabe lo que nos pasa a nosotros cuando en el fragor de la molestia nos ponemos a hablar. Normalmente cuando hablamos así desde las vísceras dejamos la pura embarrada. Por muy piadosa que pudiese ser lo que estemos sintiendo en ese momento, es importante notar lo que hizo Samuel. Dice, no le agradó, le molestó, no, danos un rey, no le gustó esa frase. ¿Y qué hizo? Oró. Oró a Jehová. Oró a Jehová y que Jehová le dijera cómo era el tema y qué tenía que decir. Y en versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Si yo hubiese sido Samuel, yo primero no le oro al Señor, y segundo les digo a los ancianos, salgan de acá, no voy a hacer lo que ustedes están pidiendo, ¿cierto? No lo voy a hacer porque no corresponde, porque no, y cómo se les ocurre, y Dios aquí, Dios acá, y me hubiera puesto súper canuto. Ignorando, y intrometiéndome en la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor era darles un rey. No, y cuando hablo de la permisiva, ¿cierto? De esta voluntad permisiva a veces del Señor, no era el propósito, no es el propósito macro del Señor, ¿cierto? Sí, porque el rey de Israel es Él, pero sabía lo que venía. ¿Y por qué le digo esto? Mira, acompáñame a Deuteronomio en capítulo 17. Porque el Señor sabía, si el Señor sabe todo, hermano. Es increíble, pero siempre el Señor ha sabido todo. Versículo 14 del capítulo 17 de Deuteronomio dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, ponme un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos
en medio de Israel. No sé si lo había leído. Yo no había leído anteriormente este pasaje, no tenía memoria. Pero es importante y me causa gozo saber que primero el Señor sabía. El Señor sabía que tarde o temprano iban a mirar para el lado y a decir, ay, queremos los mismos juguetes que tienen ellos. Queremos lo mismo. Y les dejo bien claro, van a poner por rey al que Jehová escogiere. Y este individuo que Jehová escogiere, hay una advertencia para los reyes. No puede para sí empezar a amontonar caballos, ¿cierto? Hacer crecer sus establos. No puede amontonar para sí riquezas, ¿cierto? Y no puede tomar para sí muchas mujeres, porque le dice claramente, para que su corazón no se desvíe. Y hay un detalle importantísimo. Y repito, y lo repito porque lo dije al comienzo, y le pide una sola cosa. El que sea nombrado por rey tiene que ir al original, que tienen los sacerdotes, a la ley, sacarle una copia, llevársela consigo y leerlas todos los días de su vida. ¿Para qué? No, para ser un excelente rey y hacer que el reino crezca económicamente, ¿cierto? Para que aprenda tácticas militares. No, ¿cierto? Dice, primero, para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón por sobre sus hermanos. Importante. Aquel que es puesto en eminencia, en la lectura de la palabra hace eso, ¿cierto? Que no se crea más que el resto. No se aparte de los mandamientos a diestra ni a siniestra. Eso era lo que siempre ha pedido el Señor. Hermano Jaime, levantó la mano. Sí, con esta palabra que no había leído, ya no me gusta la otra palabra que leí en el Nuevo Testamento, que dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, porque es bonita esa palabra, porque Él me hizo rey, así que yo me siento como rey, pero ahora que leo esta palabra, no, como que ya no me gustó mucho ya. Hay una demanda de parte del Señor a los que Él ungió como rey y sacerdote. Amén. Amén. Gracias. Sí, y gracias por la acotación y tiene mucha verdad. Cuando nos dicen, y esto lo conversaba el otro día el Gonza, estas frases así como de eslogan que son llamativas, cumplirlos, ¿cierto? Señor y bla, bla, bla. Y una de esas es eso, porque el Señor nos ha llamado a ser reyes, ¿cierto? A ser reyes. Y a veces creemos que ser rey es al modo del mundo, ¿cierto? Y no entendemos que es al modo de Dios. Y al modo de Dios es bastante distinto. Así que es importante, o sea, el Señor ya sabía que el pueblo iba a pedir un rey. Y les había ya detallado qué era lo que tenía que hacer este rey. Versículo 7. Jehová le dijo, versículo 7 del capítulo 8 de Samuel. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y ese es el diagnóstico que está haciendo el Señor. El que ve los corazones dice que esta es la causa. Es que no quieren que el Señor reine, sino que lo desecharon, para que Él no reine sobre ellos. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Y aquí le da otra instrucción. Más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y Dios bendiga, y yo doy gracias al Señor por cada hombre que muchas veces me ha tenido que protestar de esta forma contra mí, que ha dicho en alguna palabra por ahí en día viernes, un día domingo, ¿cierto? Algún estudio, alguna conversación. Porque es esto, siempre va a haber la palabra, aunque esté esta permisividad que a veces nos deja el Señor de dejarnos hacer la voluntad nuestra, pero siempre hay una advertencia, y hay que tenerlo claro. Siempre va a haber una protesta. Siempre va a haber una palabra del Señor previa que nos va a decir, ¿saben qué? Sí, haz lo que se te ocurra. ¿Te creéis bacán? ¿Te creéis choro? ¿Te creéis más o menos? Dale, haz lo que se te está ocurriendo hacer. Porque a veces podemos hacerlo, porque hoy día, no sé,
tiene el 10% guardado. Ahí lo tiene guardadito, entonces a usted se le puede ocurrir hacer lo que se le cante en gana. Pero siempre hay una propuesta, una protesta. Y es lo que le pide Jehová a Samuel. Protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les va a tratar este rey que están buscando, que tanto han deseado, porque esto es lo que está diciendo el Señor. Desde que los saqué de Egipto, han pensado una y mil formas de poder deshacerse de mí. Y no te están desechando a ti, me están desechando a mí. ¿Cierto? Pero protéstales y diles cómo los va a tratar este rey. Si creyeron que conmigo, no, es que con el Señor me metía evangélico, dice el pastor, ¿cierto? Y me da más mal que antes, ¿cierto? Me han pasado puras cuestiones malas. Muéstrales cómo es la vida que van a vivir con este otro rey. Versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Y los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses, ya que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no responderá en aquel día. Y es así. Y me imagino que más de alguno puede dar testimonio de que este otro rey, que no es Jehová, que no es el Señor, diezma la fuerza, diezma todo, diezma sin la retribución que da nuestro rey. Nuestro rey que sin nos demanda, ¿cierto? Demanda la primera y lo mejor para él, la primera parte, ¿cierto? Pero se puede decir, con la convicción en nuestros corazones de que Él tendrá cuidado de absolutamente todo lo relacionado a nuestras vidas. Pero aquí lo que le está diciendo es que este otro rey diezmará la mala y les provocará dolor. En vez de darle bendición como Jehová nuestro Dios nos ha dado, ¿cierto? Como nuestro Señor nos ha dado, y podemos decir amén, ¿cierto? El cuidado que Él ha tenido de nosotros, este otro rey no. Es canalla, es canalla. Agárrese a lo mejor de vuestros jóvenes, lo mejor de vuestras tierras, solamente para beneficio propio, para beneficio de Él. Y llegará un día, y les dice acá Jehová, y va a llegar un día en que a causa de este rey ustedes van a clamar a mí, y yo no les voy a responder. Qué triste cuando llegamos a esas circunstancias, queriendo vivir como el resto del mundo, ¿cierto? Como todas las naciones, intentándonos regir por este otro rey, cuando somos diezmados, muchas veces pasa esto. Creemos que pegamos un grito y el Señor nos va a librar de todo lo que estamos pasando y va a restituir todo lo que hemos perdido. Cantamos la canción esa que se la mencionaba más de alguna vez, de esta mujer que no me acuerdo ni su nombre. Le arrebatamos al diablo lo que nos ha quitado y todas esas cuestiones. Cuando somos duros a la palabra del Señor, a su voz, no es así. En su misericordia sí nos puede restituir el Señor, pero no es así instantáneo, no es a la manera de nosotros, no es que pegamos el grito y se restituye todo y como que nada ha pasado. Acá mismo el Señor le dice a su pueblo, mas Jehová no va a responder aquel día. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará, y saldrá adelante de nosotros y hará nuestras guerras. Qué torpe esos corazones. Qué torpe esos corazones.
Parece que no participaron la semana pasada en la clase. Querían un rey que fuera delante de ellos y librara sus guerras. ¿Es que acaso no tenían un rey que librara sus guerras? ¿Es que acaso nosotros no tenemos un rey que pelee nuestras batallas? No, po, porque nosotros juramos que seguimos nosotros peleando solos. Como lo comentaba al principio. Nuestra ansiedad manifiesta eso. Mi ansiedad manifiesta eso. Que sigo peleando yo mi batalla. Pero aquí ellos tenían un rey que los gobernara. Sí, tenían un rey que los gobernara. Y un rey que saliera delante de ellos y quisiera sus guerras. Y Jehová les advirtió, si el tema es que este rey que va a pelear sus batallas, no las va a pelear él, va a agarrar a sus jóvenes y los va a poner en sus carros, y sus jóvenes van a ir delante de él. No va a ser él el que va adelante, no va a ser el rey el que está adelante, van a ser sus jóvenes. Oyó Samuel, versículo 21, oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Nuevamente fue en oración. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y vamos a dejar hasta acá. Yo pensaba llegar hasta el capítulo 10, pero es maravilloso la palabra del Señor, lo que nos habla, lo que nos enseña. Esta propuesta solemne que hoy se nos ha hecho delante. Porque esto es una protesta solemne, es tal cual lo que declaró Jehová a Samuel que tenía que hacer sobre su pueblo, es lo que hoy el Señor nos está haciendo. Es una protesta solemne. Estimados hermanos, usted y yo tenemos un rey. Tenemos un rey. Tenemos un rey que cuida de nosotros. Tenemos un rey que libra nuestra batalla. Pero ¿cuál es el tema? Que no es un rey como tienen las demás naciones. No es igual. Nunca será igual. Es distinto. Es muy distinto. Si queremos vivir nuestras vidas como los hijos de Samuel, no tenemos cabida en este reino, en el reino del Señor. Si nos gusta vivir nuestra vida con chuecura, ¿cierto? Con nuestros caminos torcidos, no podremos andar por este camino. Porque este rey, nuestro rey, el Señor, es implacable. No va a permitir estas cosas nuestras. Pero bien, vivir con este otro rey que tienen todas las demás naciones recaerá solamente en nuestra ruina, en nuestro sufrimiento. Voy a dar el espacio si alguien nos quisiera comentar algo que haya recibido. Pastora.